Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a una nueva clase. Quien te habla es tu profesor Daniel Nava de la Academia de Diseño Nava. Como último tema del módulo 1, vamos a hablar acerca de la singularidad. Y como te explico abajo del título, te digo la anomalía como un punto focal dentro de la composición. Hay que entender entonces que este contenido lo vamos a entender con esos dos títulos, como singularidad o como anomalía. Entonces, vamos acá. Como es acostumbrado, ¿verdad? Primero definir qué es una singularidad. Definición que vamos a encontrar en Fundamentos del Diseño de Wu-Hsiu Huang. Es la presencia de la irregularidad en un diseño en el cual aún prevalece la regularidad. Y como segundo aspecto tenemos que a veces la anomalía es solo un elemento singular dentro de una organización uniforme. Entonces, entendiendo acá esta definición, nosotros pudiésemos entender que la anomalía es un elemento destacable dentro de una composición. Y ese elemento destacable que debe tener un grado singular dentro de esta composición posee una serie de características. Entonces vamos a definir estas características, a ver qué nos podemos encontrar acá. En primer lugar, debe tener un propósito definido, esta anomalía o esta singularidad dentro de tu composición. Y por supuesto, dentro de este propósito tenemos que entender que debe atraer la atención del espectador, debe cumplir el propósito de aliviar la monotonía, es decir, romper esa monotonía que está presente dentro de la composición. Como propósito también puede entenderse también que busca de alguna manera transformar la regularidad, quebrar la regularidad de alguna manera, y este cambio que busca quebrar esa regularidad puede darse por un cambio de forma, por un cambio de color, de dirección o de estructura. Entonces, hay que entender la anomalía como un fenómeno o algo o un acontecimiento que busca de alguna manera eh, destacar dentro de tu composición. Entonces voy a colocar acá un ejemplo sencillo donde vamos a suponer este escenario, un escenario que indudablemente no es lo que se busca dentro de la elaboración de tus composiciones, pero para que podamos entender el, el concepto de una manera mucho más fácil, yo te propongo que analicemos esta situación, una situación donde existen una serie de cuadrados dispuestos de forma horizontal y vertical de una forma extremadamente regular. ¿Cómo entonces podemos proponer una anomalía para romper con esta regularidad extrema? Bueno, pudiésemos hacer algo como esto, donde un elemento sea tan destacable que éste se convierta en una especie de singularidad dentro de esta composición o precisamente una anomalía donde esta regularidad, esta monotonía, este fastidio modular que sucede acá se rompe de una manera tal que este elemento no solamente se divorcia de la composición, sino que cumple un propósito. Y este propósito es funcionar como una especie de anomalía dentro de la composición y que inmediatamente se transforma en un centro de interés dentro de la composición, donde hay una ruptura tanto a nivel de forma como color. Y eso es lo interesante de esta actividad. Ahora, tú te estarás preguntando cómo pudiésemos aplicar este concepto de anomalía en el campo real. Entonces, fíjate acá, yo me tomé la tarea de buscar 3 logotipos mundialmente famosos donde la presencia de la singularidad o de la anomalía está presente. Entonces, yo los voy a ir presentando y te voy a ir describiendo dónde está presente este fenómeno. Fíjate acá,
Tenemos un primer logotipo de una marca mundialmente conocida, Pirelli por supuesto, donde, a ver, eh, nosotros pudiésemos entender que este logotipo no fuese igual si la P donde está colocada tuviese esta misma regularidad que el resto de las tipografías. Es decir, que tuviese esta asta aquí vertical y este redondez acá. Y que esa P estuviese aquí. Si tú te imaginas ese logotipo así, con una P tan pequeña, tan regular y tan corriente, vamos a llamarlo así, pudiésemos entender que fuese un logotipo extremadamente sobrio, extremadamente austero y no hubiese un elemento destacable dentro de esta marca. Entonces fíjate que la prolongación de esta P de una manera exagerada dentro de la composición de este logotipo es lo que hace que esa P se comporte como una unidad singular dentro de la conformación de este logotipo. Entonces fíjate que tú puedes utilizar recursos, distintos recursos que te puedan ayudar al momento de proponer una singularidad dentro de un logotipo. Vamos a un segundo ejemplo. Y fíjate, en el caso del logotipo de Coca-Cola. Coca-Cola tiene una particularidad donde sucede algo más o menos parecido como sucede en el caso anterior de Pirelli, donde se encuentra una C que se prolonga y se extiende, casi que cubre toda la palabra coca, y hay una segunda unidad en esta otra C, donde existe una prolongación exagerada de esa C que se entrelaza con la L y eso hace que este logotipo tenga el dinamismo que necesita. No sería igual este logotipo mundialmente conocido si esa C fuese tan pequeña y si esta otra C fuese igual de pequeña acá. Entonces, fíjate que la singularidad es un fenómeno interesante dentro del diseño que lo puedes utilizar como un recurso súper valioso y ese recurso te puede ayudar a que tus composiciones, bien sea a nivel de logotipos, a nivel de flyers o a nivel de cualquier diseño que requiera diagramación, te puede ayudar pues para destacar elementos que sean interesantes y para evidentemente atrapar la visión del espectador. Te tengo acá un tercer ejemplo de la marca Brown y si no conoces esta marca, que es también bastante conocida a nivel mundial, aquí te dejo dos enlaces donde tú puedes visitar esta marca. Fíjate, estamos hablando de una marca que los grandes entendidos del diseño dicen que es la mejor marca del mundo, donde este logotipo ha permanecido prácticamente intacto cerca de 100 años y es una marca que nace a principios del siglo XX con un propósito donde esta se aplicó en radios y todo lo que tenía que ver con sonido y que esta marca con el tiempo se ha ido expandiendo a nivel de electrodomésticos, se ha ido expandiendo a productos de higiene personal como afeitadoras, secadores de cabello y muchos otros utensilios como artículos de cocina. Es decir, es una marca que se ha ido diversificando con el tiempo. Lo interesante de esto es que si tú visitas estos dos enlaces que te dejo acá, podrás ver cómo se aplica esta marca sobre esos productos. Y a mí me parece que es sensacional, porque así como tú la ves, es una marca bastante sobria. Indudablemente tenemos esta A que está en el centro del logotipo como una unidad singular dentro de la composición del logotipo, ¿ok? Al ser este elemento destacable y que está por encima del resto de las letras. Cuando tú aplicas esta marca sobre los productos que esta empresa fabrica, el resultado se ve extraordinario, un resultado muy limpio, muy elegante y es una marca que va muy, muy, muy acorde con el concepto
de los productos que esta empresa fabrica. Estás cordialmente invitado a conocer un poquitico más de esta marca y tengo la seguridad de que me darás completamente la razón, así como muchos diseñadores a nivel mundial hablan muy bien de la marca Braun. Para efectos de la aplicación cromática para este tema de anomalía, vamos a utilizar la monocromía. La monocromía, ¿verdad? Entiéndase como la aplicación de un color, en este caso aleatoriamente seleccioné ese tono verde que se encuentra acá en el círculo cromático, donde tenemos a nuestra disposición las dos escalas, tanto de valorización y degradación de ese logotipo. Podemos aplicar ese tono en verde con cualquier valorización o con cualquier degradación, de tal manera que contamos con una amplia gama de valores cromáticos de ese color que tú seleccionaste o que desees seleccionar para tu armonía cromática, y eso te permite una gran diversidad. Y adicionalmente, como vamos a incorporar una singularidad dentro de la composición que vas a elaborar, tenemos que entender que esta singularidad la vamos a trabajar con un contraste cromático completamente libre. Es decir, que ese otro color que va a acompañar la anomalía o singularidad de tu composición, la vas a proponer en un color que tú escojas. Vamos a en esta sección vamos a ver algunos ejemplos de singularidad en la composición. Fíjate que en un principio yo te comenté que cómo pudiésemos aplicar este tema en el campo real, en marcas, en composiciones tipográficas y cómo pudiese verse pues, este fenómeno en el campo real. Lo interesante de esto es cómo podemos aplicar este concepto de anomalía en la composición y en los ejercicios que hemos venido trabajando a lo largo de este diplomado. Entonces, fíjate acá. En este primer ejemplo tengo, o te muestro, en este caso, una composición modular, ¿verdad? De estos dos módulos que tengo aquí a mano izquierda, que son dos, con distintos valores de este tono verde que está en el fondo, ¿sí? Porque este verde que está en el fondo es el mismo verde que nosotros vemos acá en estos dos módulos. Simplemente, bueno, que se manejan valores y degradaciones de ese color que te permite crear estos niveles diferentes de esos planos. Y esos planos, al unirse, te permiten crear la volumetría necesaria para darle sentido a estos dos módulos que tengo acá. Entonces, fíjate que en esta composición tenemos eh, digamos, una distribución de este módulo en distintos tamaños, como este que tengo acá o como estos que tengo acá, que son los más pesados, al igual que este, simplemente se le da la vuelta y también está propuesto acá como un elemento más pesado, igualmente acá, y esos elementos se van acoplando, se van montando uno encima del otro, se van distribuyendo de una manera tal que se logran los distintos equilibrios dentro de la composición, y ese juego de algunos estar encima, otros estar un poco por debajo, otros que están en esta cara y otros que se encuentran, y fíjate que este movimiento se repite acá y también se repite acá, ese ir y venir de ese módulo que está en, en, en distintos niveles, porque hay que entender que este fondo es un nivel, estos módulos, vamos a ver acá, este módulo está en un nivel que está muy cerca de este fondo, y por encima de este módulo están estos otros acá, y finalmente estos otros, donde podemos percibir que hay distintos eh, niveles de módulos que van desde el fondo hasta los más próximos. Por ejemplo, este acá, este acá, este acá, y este pequeño, este delgado acá, está encima de este, y los elementos de alguna manera se van acomodando eh,
uno encima del otro sin que se molesten, sin que se vean desencajados o sin que se vean que ellos están molestando, ¿sí? Y eso ayuda a que la composición, a pesar de que es compleja en cuanto a la cercanía de los elementos, eso ayuda a que la composición se vea agradable. Y finalmente te quiero comentar, ¿verdad? La singularidad, el elemento singular de esta composición, donde lo interesante acá es que el módulo sigue siendo el mismo, ¿ok? Porque no es más que un paralelepípedo con su respectiva volumetría que se repite en distintas ocasiones y cambia de tamaño, ¿ok? Y lo interesante de esto es que a pesar de que estructuralmente es el mismo módulo, la anomalía la encontramos indudablemente en el color, en el contraste cromático. Y esto ayuda a que este elemento destaque y sea un elemento, digamos, singular dentro de la composición. Entonces, fíjate que tenemos un primer caso donde hay una anomalía por color y eso es algo que debes de tomar en cuenta. Vamos a ver un segundo caso. Tenemos un segundo caso donde existe una unidad modular, acá, la tenemos acá, que ella viaja y se repite y por instantes ella cambia el tamaño acá y posiblemente acá, ¿ok? Donde evidentemente existe un eje o una columna vertebral dentro de esta composición, que la vemos acá, y este elemento se repite n cantidad de veces dentro de la composición, donde evidentemente tú te pudieses dar cuenta que esa composición es un poco monótona, fastidiosa, donde pareciera que no ocurre nada y de repente, ¿qué sucede acá? Bueno, evidentemente está la presencia de la anomalía para romper con toda esta monotonía que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, fíjate que el propósito de la anomalía es, digamos, evidentemente claro en esta composición y ayuda a que esta composición sea mucho más atractiva. Si nosotros pudiésemos ver esta composición con otro elemento que ha repetido igual a este, en este mismo tamaño, evidentemente que fuese sumamente aburrida, sumamente monótona esta composición. Entonces fíjate que de igual manera acá tenemos propuesto un tono de azul valorizado en el fondo y el módulo que va colocado encima de ese fondo está, digamos, dispuesto con distintos valores de este azul, con valores degradados y con valores, con tonos degradados acá y con valores en la estructura interna de ese módulo. Fíjate que este módulo es interesante porque juega también un poco con la ambigüedad, juega un poco con eh, ese elemento que parte de alguna manera y que también busca, digamos, esa doble interpretación modular. Entonces tú puedes mezclar los temas, puedes ir trabajando la estructura de estos módulos de tal manera que ellos puedan comportarse también de una manera ambigua. Y eso te ayuda también a que tú te desafíes a ti mismo para que elabores construcciones modulares que te permitan generar elementos interesantes dentro de tu composición. Vamos a otro ejemplo acá. Fíjate, tenemos un tercer ejemplo de anomalía y en este caso tenemos presentes dos. Tenemos una acá y evidentemente esta que está aquí abajo. Eso también es válido, así como pasó con el ejemplo de Coca-Cola. eh, Evidentemente tú puedes proponer más de una anomalía dentro de una composición. Como te podrás dar cuenta, esta composición es estructural, es decir, tiene una estructura, al igual que la anterior composición, posee una estructura porque evidentemente se ve claramente la repetición toda secuencial del mismo tamaño y eso te va a ayudar en tu composición. De todas maneras, en la clase práctica
yo te voy a seguir dando tips e indicativos de cómo puedes trabajar de una manera mucho más consciente el tema de las estructuras. Entonces, fíjate que este elemento hexagonal, que por momentos tiene un color y en el doblez pareciera que fuese como una sombra, donde este elemento modular cambia en el tono, eso es interesante dentro de esta composición, porque aquí sucede que aquí tenemos una inclinación en este sentido, luego tenemos esta inclinación de toda esta fila que tenemos acá y después volvemos a la inclinación inicial. Entonces es un elemento que parte, es un elemento que zigzaguea en el fondo y ese movimiento modular de zigzagueo es lo que le da, digamos, el movimiento interesante a toda esta estructura modular. Y eso es importante dentro de esta composición. Entonces, fíjate que este módulo tiene un trabajo interno donde hay una serie de triángulos que están puestos encima de ese hexágono y eso le da, digamos, el trabajo interno que necesita esa estructura modular. Y finalmente, ¿verdad? Suponiendo que este módulo, suponiendo que se desea, pues, de alguna manera destacar como una anomalía, bueno, simplemente se decidió subir esta unidad modular fuera de la estructura, completamente fuera, con unas prolongaciones de planos que sencillamente le dan la volumetría que este efecto necesita. Y lo mismo sucede acá, un módulo que se sale de la estructura, supongamos que sea este que tengo acá, este módulo se sale de la estructura y se prolonga. Y estas prolongaciones es lo que le va a dar, digamos, esa sensación volumétrica a esa unidad singular. Tenemos este otro ejemplo acá y aquí nos encontramos con una composición modular que está compuesto de violetas y esos violetas indudablemente muchos de ellos, digamos, no muchos de ellos, todos son valorizados en esta zona, degradado acá, ese tono violeta, y valorizado mucho más acá en ese triángulo adicional que se agrega en este módulo que parte, que se hace ambiguo, que permite generar ese doblez en ese módulo. Fíjate que el elemento principal de acá, de esta composición, es el tono violeta del círculo cromático propuesto en el fondo. Y luego encima se trabaja la estructura modular, donde ese elemento se repite todas las veces que sea necesario y en algunos momentos se superpone, se unifica uno con otro. Y fíjate, acá también sucede lo mismo. Ellos se van unificando en algunas zonas y en otras zonas él solamente se toca en la punta. Entonces, esas situaciones donde tú vas a ver la necesidad, donde ellos solamente se toquen o se unifiquen, son decisiones que tú vas a tomar. En qué momento va a suceder una cosa o en qué momento va a suceder otra. Y eso es importante dentro de la elaboración de esta composición o de muchas otras que tú realices, donde hay que seguir tomando en cuenta que los elementos livianos pues debes incorporarlos arriba y a medida que se van acercando a la zona inferior deben hacerse cada vez más pesados. Eso debes recordarlo, eso debes tomarlo en cuenta al momento de hacer una composición de cualquier tema, ¿ok? Entonces fíjate que los módulos, ellos se tocan y fíjate que el módulo se toca acá, pero al mismo tiempo el módulo, además de tocarse, él se intercambia. El violeta valorizado lo encontramos acá en este módulo, pero él intercambia hacia acá el tono valorizado y el tono degradado también se intercambia, ¿no? Entonces, esas decisiones también en cuanto al tono y la ubicación del tono es importante. Y lo mismo sucede acá, donde este tono degradado se va hacia acá, hacia este módulo arriba, y él se cruza acá. Entonces, esas decisiones también van a ser importantes. Y por momentos ellas se unifican y por momentos se cruzan esos tonos.
Entonces, eso también es importante, ¿ok? Tú vas a tener la libertad de alguna manera de tomar esas decisiones que te van a permitir darle el dinamismo necesario a esta composición. Y, por supuesto, no puede faltar el elemento singular de la composición, donde existe, pues, indudablemente un elemento singular o una anomalía que se sale completamente de la estructura y de la monotonía que existe dentro de la composición, ¿ok? Donde un elemento destaca indudablemente por color y también destaca porque es la única forma con estas características dentro de esta composición y donde internamente se trabajan una serie de cuadros y cortes acá, donde existe también un volumen acá. Es decir, hay un trabajo sumamente interesante en esa anomalía. Y yo quisiera que de alguna manera este tipo de trabajo atrevido, de este trabajo modular, donde juegas con los planos, donde juegas con los tonos, yo quisiera ver eso en tus composiciones. Y tenemos este ejemplo acá, donde hay un módulo sencillo, ¿ok? Que se basa en tonos degradados arriba y tonos valorizados abajo. Y esto lo vemos acá, en todo el fondo de toda esta composición, donde este módulo, vamos a suponer acá, se plantea en la parte superior de todo este fondo, se plantea como una especie de piso, vamos a llamarlo así, dentro de este fondo y de repente acá funciona como una pared valorizada. Entonces acá piso y pared y cada vez ese piso, fíjate que aquí lo vemos aún más y cada vez ese piso y esa pared se va reduciendo hasta llegar a una mínima expresión acá, ¿ok? Entonces, ese ritmo modular que va a suceder dentro de esa estructura, porque a fin de cuentas es una estructura también que se repite en tres niveles. Tenemos una estructura acá, tenemos otra acá y tenemos otra acá. ¿Cómo sé yo eso? Por esto que sucede acá. ¿Ok? Esta diferencia entre una estructura y otra, este desnivel que existe acá entre esta pared y esta, es lo que me permite ver que esto es una estructura, esta es otra y esta es otra. ¿Ok? Entonces, ese tipo de análisis es lo que yo quiero que tú veas al momento de establecer tus composiciones, donde puedo ir un poco más allá. Y si quisieras hacer algo parecido a esto o con este mismo tipo de sensación dentro de tu composición, indudablemente no te pierdas la clase práctica donde yo te voy a dar todos los trucos necesarios para que tú puedas hacer estos efectos. Y ya te vas a dar cuenta que es sumamente sencillo, ¿ok? ¿Qué es lo otro que tenemos que hablar de esta composición? Bueno, los elementos que están encima de ese fondo, que son estos planos naranjas que son inclinados y estos que son verticales, ¿ok? Estos planos que están por encima de ese fondo y que están distribuidos de una manera, ¿verdad? Que ellos van creando ciertos ritmos. Y estos planos verticales oscuros, acá, están dispuestos de una manera que ellos, digamos, no es que se repiten excesivamente dentro de la composición, sino que ellos se van distribuyendo armónicamente dentro del espacio compositivo. Y eso es importante dentro de una composición, ¿ok? Donde no es necesario que tú repitas y repitas y repitas excesivamente un elemento. No, tú puedes establecer que estos elementos ciertamente se repitan, pero no de una manera excesiva. Y si te fijas acá, este módulo vertical que acompaña pues a esta unidad modular, ella se va haciendo, digamos, o va siguiendo el sentido de la pared que tiene atrás. Entonces, por eso es que esta parte oscura del módulo cambia. ¿Ok? Fíjate que él sigue la secuencia, en la mayoría de los casos, la secuencia de esta pared que tiene atrás. Pero en otras situaciones rompe. Fíjate que esta pared oscura tiene una inclinación diferente a la pared que tiene atrás. Y ese dinamismo es interesante dentro de esta composición,
donde indudablemente en algunos casos es igual a la pared que tiene atrás, pero en algunos casos rompe. Y eso es bien particular dentro de esta composición. ¿Y qué es lo que finalmente tenemos que analizar ya por último? Bueno, la unidad singular, donde es un elemento que guarda cierta relación con toda la estructura de la composición, ¿ok? Porque es un elemento que es quebradizo, ¿sí? Donde hay cuadrados y rectángulos en esa unidad modular, donde se juegan también con las inclinaciones, pero a fin de cuentas es un elemento único dentro de esta composición que es parte en un nivel, entonces él quiebra y luego una vez que quiebra, él baja y después de que baja vuelve a quebrar y vuelve a quebrar acá. Entonces esos dinamismos son interesantes dentro de una anomalía o dentro de una composición. Esas situaciones de doblez de las unidades modulares, esas situaciones que quiebran, esas situaciones donde se parte en un color y luego se valoriza, donde existen estos niveles de distintos tonos en cuanto a la estructura modular, ¿no? Entonces, ese juego es importante que tú te lo plantees también en tus composiciones, que ya lo hiciste en el tema de ambigüedad, pero yo quiero que en este otro tema de singularidad, lo sigas aplicando para que indudablemente este manejo modular, este manejo vectorial y este manejo de los valores de los planos, sea un tema que ya a partir de ahorita lo domines y lo pongas en práctica de una manera mucho más consciente. Finalmente, entonces vamos a las asignaciones. Me vas a entregar a tu Trello dos composiciones relacionadas con singularidad, una composición con estructura y otra sin estructura. Si te diste cuenta, no te mostré ninguna estructura. Simplemente al ver las composiciones que te muestro en esta clase práctica, clase práctica no, clase práctica en clase teórica, te vas a dar cuenta cuáles son las estructuras que son visibles dentro de las composiciones que te acabo de mostrar, ¿no? Tú te vas a dar cuenta cuáles son aquellas composiciones que poseen estructura y cuáles no. Y sin embargo, yo en algunas de las explicaciones que te di en esta clase teórica, te mostré cuáles, te mostré cuáles poseían una posible estructura y cuáles fueron compuestas sin estructura. Entonces, en este caso, pues, como no te identifique ninguna estructura dentro de las imágenes que te mostré, es importante que tú a partir de ahorita determines cómo y de qué manera vas a trabajar con estructuras y sin estructuras, ¿ok? Me vas a trabajar las armonías cromáticas, me las vas a trabajar por monocromía, todo el planteamiento modular. Y finalmente, la singularidad lo vas a trabajar con un contraste cromático libre. Ese contraste cromático libre que tú vas a seleccionar debe tomar en consideración que debe ser un contraste cromático que sea bastante audaz, que sea bastante atrevido y que sea bastante evidente dentro de este tema de singularidad. ¿Ok? Si vas a trabajar en tonos azules, que esa singularidad sea de repente en amarillo, naranja, algo que haga realmente contraste, que esos colores sean vibrantes en esa singularidad. Bueno, ¿qué es lo otro que debes de tomar en cuenta para esta asignación? Bueno, los distintos valores que vas a aplicar dentro de tu monocromía y que esos planos que tú vas a incorporar dentro de tus unidades singulares sean bastante diferentes entre sí para que esos niveles de volumetría de tus unidades modulares sean visibles y que los colores no se pierdan. Acuérdate que si en algo hemos insistido
en el transcurso de este módulo 1 es que los colores no pueden perderse, ¿ok? Con esto no me queda más nada que decirte, simplemente me despido por esta clase y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.